Filosofía en el Ómnibus. La columna de pensamiento del profesor Damián Mosso. Vamos a recibir a Damián Mosso, al profesor que nos va a llevar de nuevo a la columna del pensamiento. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un saludo grande para toda la audiencia de esta radio. Como en cualquier actividad de la vida, se necesita de un cierto orden, no de un orden, digamos, totalitario, pero de un cierto orden que permita ir como de lo más simple a lo más complejo. Y ya que estamos hablando de ir de lo más simple a lo complejo, una pequeña síntesis acerca de las cosas que estuvimos trabajando en Foucault, o los conceptos que estuvimos trabajando en Foucault en la primera audición, que fueron los de disciplinamiento, de poder y de saber. Y Foucault establece que hay una relación muy estrecha entre estos tres conceptos: el de disciplinamiento, que es en definitiva la adquisición de ciertas herramientas que le permiten al sistema capitalista apropiarse de determinada cantidad de horas al día de nuestras vidas en pos de la producción. Esto tiene que ver con la necesidad que tiene el sistema capitalista de crear lo que Foucault llama sujetos dóciles, o sea, sujetos que asuman la idea de que su tiempo se mide en función del trabajo y de que el trabajo se mide en función de la productividad. Después, con respecto al poder, él lo que plantea es que es inevitable la existencia del poder o de relaciones de poder en cualquier sociedad humana. En donde hayan seres humanos va a haber relaciones de poder. Lo que pasa es que el poder pasó de ejercerse de una manera brutal a una manera como mucho más difusa en la actualidad, de manera tal que no sabemos muy bien quién tiene el poder, en qué momento lo ejerce, de qué manera lo ejerce, bajo qué formas, y para eso hay disciplinas para el ejercicio del poder, que tienen que ver con la disciplina escolar, la laboral, la carcelaria y la psiquiátrica. Y por último, el saber. Estamos haciendo un repaso rapidito para no volver a hablar de las mismas cosas. La idea de Foucault es que saber y poder siempre van unidos. El que tiene el poder generalmente maneja el saber, y el que tiene el saber generalmente también tiene poder. Así que la primera y a su vez última audición que tuvimos fue acerca de estos conceptos. Hoy quisiera, si ustedes me permiten, profundizar un poquito más sobre algunas cuestiones que nos gustaría agregar al respecto, ¿no? En primer lugar, para que no ser yo el que hable y más bien hablar que hable Foucault, porque lo importante es que los filósofos hablen, ¿no? Hoy vamos a hacer referencia a un concepto que para Foucault es muy, muy importante y que tiene muchísimo que ver con la forma en la que vivimos y con el sistema en el que estamos inmersos, y es el concepto de panóptico. Porque una idea muy, muy interesante de Foucault es que él cree y sostiene la idea de que existe una arquitectura del poder, es decir, que el poder genera una dimensión arquitectónica de la vida. Y voy a intentar explicarlo. O sea, la idea de Foucault es que el entorno que nos rodea desde el punto de vista material, geográfico, digámoslo así, tiene un sistema, una estructura que es panóptica. Y voy a leer una pequeña frase de Foucault acerca de qué es el panóptico. El panóptico, dice Foucault, era un sitio en forma de anillo en medio del cual había un patio con una torre en el centro. El anillo estaba dividido en pequeñas celdas que daban al interior y al exterior, y en cada una de esas pequeñas celdas había, según los objetivos de la institución, un niño aprendiendo a escribir, un obrero trabajando, un prisionero expiando sus culpas, un loco actualizando su locura. En la torre central había un vigilante, y como cada celda daba al mismo tiempo al exterior y al interior, la mirada del vigilante podía atravesar toda la celda. En ella no había ningún punto de sombra, y por consiguiente todo lo que el individuo hacía estaba expuesto a la mirada de un vigilante que observaba. A través de la radio es un poco difícil, esto hay que imaginárselo. Si tuviéramos un pizarrón podríamos como dibujar un pequeño diagrama, ¿no? No sé si más o menos se entendió bien igual. Vendría a ser como una especie de cárcel donde en el medio había un vigilante, ¿no? Que en el puede patio ver central. Qué está haciendo cada persona en cada lugar de ese panóptico y en cada momento. Bien, esa es la idea central de Foucault. Él piensa, y miren ustedes lo que es la capacidad de un sujeto para pensar en cuestiones sobre las que habitualmente no pensamos. ¿Cuál es la idea de Foucault? Que la sociedad tiene una estructura panóptica, o sea, la sociedad en la que vivimos tiene una estructura panóptica. Es decir, hay instituciones que fueron pensadas arquitectónicamente y no surgieron así de casualidad. Las escuelas,
los liceos, las cárceles, los hospitales y las fábricas, dice Foucault, todas tienen la misma estructura. Esta estructura. Hay un conjunto de celdas, él las llama así, aunque ese es el término carcelario, se aplica también para otras instituciones. El panóptico tiene una estructura como de U, una especie de herradura, puede ser circular o semicircular, y en esa estructura hay celdas. Esas celdas están dispuestas de manera tal que el vigilante que está en el centro, en lo que él llama la torre, puede observar todo lo que ocurre dentro de las celdas. Este es un diseño, compañeros, básico, puede variar. De hecho, el poder ha sido tan habilidoso que ha ido como mejorando o aplicando variantes a esta estructura básica. Pero cuando tú, por ejemplo, porque esto es increíble, ¿no? Cuando tú entras a un negocio, puede ser un supermercado, y analizas, si te detienes a analizar su estructura, también es panóptica. Hay como una especie de pecera en la entrada, en donde todo lo que ocurre es visible, y todo está dispuesto de manera tal que los trabajadores que están allí de alguna manera sientan que están siendo vigilados, porque ese es el objetivo de la estructura panóptica. Y también los clientes, ¿no? Con mucha claridad. El objetivo de esto es vigilar y castigar. Es decir, el panóptico está pensado como un mecanismo arquitectónico que permite la visibilidad total de lo que ocurre dentro de él. Es decir, no hay ningún punto ciego. El preso que está en la celda, el niño que está en la clase, el obrero que está en la fábrica, el loco que está en el psiquiátrico, todos son perfectamente visibles. Todo lo que hacen es perfectamente visible y nada escapa a la mirada del vigilante. Hasta ahí cómo vamos, compañeros. Bien, se entiende perfecto. Bien. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir Foucault con esta idea? Lo que nos quiere transmitir es que socialmente este mecanismo de vigilancia, de control y de castigo se extiende a todas las dimensiones de nuestra vida. Es interesante porque él no lo llegó a ver esto. Pero miren ustedes, si nosotros nos ponemos a pensar en la instalación, por ejemplo, en espacios públicos y en espacios privados de cámaras de vigilancia, veremos que constituyen también un mecanismo panóptico. No sé si me explico. En plazas, calles, avenidas, casas, edificios, abundan hoy las cámaras que se llaman de videovigilancia. ¿Cuál es la función de esas cámaras? Que todo sea perfectamente visible, que los sujetos estén vigilados y si efectivamente establecen algún mecanismo que se salga de la norma establecida, puedan ser a su vez castigados. Es decir, el obrero que está trabajando en una fábrica no necesariamente ya hoy es vigilado por un encargado físico, o sea, por un sujeto, por una persona. En la medida en que el avance tecnológico fue creciendo, el rol de vigilante fue sustituido por cámaras, por instrumentos mecánicos de vigilancia. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que el peso de la vigilancia es tan fuerte para nosotros, tan intenso, que se termina apropiando de nuestras vidas. Y en realidad, nosotros no sabemos nunca si detrás del que está poscámara hay alguien mirando o no. Tal vez no haya nadie, pero la coerción pasa de ser externa a interna. Es decir, yo asumo la idea que detrás de esa cámara, de ese puntito rojo que está encendido, hay alguien mirándome, hay alguien vigilándome y hay alguien controlándome. Entonces la coerción, o sea, la vigilancia que antes era externa, pasó a ser interna. Yo me autorreprimo. Es decir, si tengo deseos o ganas de hacer determinadas cosas, supongo que alguien me está vigilando y por ende amoldo mi comportamiento a esa supuesta visualización que en realidad no sabemos si es tal o no. Pero la idea de Foucault es que nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad panóptica, en la que cada uno de nosotros ajusta su comportamiento a ese mecanismo de ejercicio de vigilancia, control y castigo sobre los cuales postulamos todo el tiempo nuestra manera y nuestra forma de actuar. Vivimos, como dice Foucault, en una máquina panóptica. ¿Cómo lo vemos hasta ahí? Más o menos bien. Lo vemos bien. Tenemos preguntas, pero lo vemos bien. Claro. Pueden hacer las preguntas que quieran si es que llego a contestar, digamos. Las dejaría para el final las preguntas. Me parece que bien. Estaría bueno que tú expongas las ideas y después la conversamos. Y para terminar con esta idea que para Foucault, repito, es una idea fundamental, él cree que para Foucault nosotros vivimos en una sociedad disciplinaria, en donde vamos atravesando distintas etapas de formación disciplinaria que van moldeando nuestro comportamiento de manera tal que cuando lleguemos a la adultez seamos sujetos funcionales al sistema. Es decir, sujetos que estemos adaptados a un funcionamiento que esté basado
en un comportamiento autovigilado, autocontrolado y autocastigable. Entonces, por eso él plantea, ¿no? Él plantea en una parte, hay un libro que se llama Vigilar y Castigar, justamente de Foucault, que recomiendo su lectura, porque es realmente un análisis de la sociedad en la que vivimos muy lúcido, ¿no? Porque vieron que hay cuestiones que nosotros fuimos como normalizando, ¿no? Habría que hablar también un segundito del fenómeno de lo que él llama la normalización. O sea, nosotros hemos venido normalizando los mecanismos de vigilancia, control y castigo y ya no nos asombran. Pero seguramente asombrarían a personas que vivieron en otro siglo, ¿no? Esta cosa de estar todo el tiempo vigilados, todo el tiempo autocontrolados, todo el tiempo como susceptibles de autocastigo, ¿no? Hay una frasecita que me gustaría leer acerca de esto de la normalización. Vieron que hay como una serie de fenómenos que se van como naturalizando en la sociedad y que después, en la medida en que se naturalizan, empiezan a pasar desapercibidos. Ya no los percibimos como tal. Es un poco lo que nos pasa con las cámaras de vigilancia, ¿no? O sea, está repleto de cámaras, lugar al que vayas, todos sentimos que hay como una especie de vigilancia permanente sobre nosotros, pero con el pretexto de que estamos más seguros, de que así estamos mejor, hemos normalizado eso, cuando en realidad esos mecanismos de vigilancia se han como metido en nuestras vidas, los hemos ido incorporando casi de manera imperceptible. Incluso se nos pide que sonriamos, ¿no? Casi como simpatía. Sonríe, te estamos vigilando. Sí. O sea, la idea es, te estamos haciendo un bien, te vigilamos, nos metemos en tu privacidad, pero es bueno para ti. Ese es el mensaje, en definitiva, ¿no? Foucault dice en un textito, el pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, como vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante se vuelve invisible. Es realmente una reflexión, para mi gusto, muy interesante, porque lo que nos está diciendo Foucault aquí es que en definitiva las conductas cuando se normalizan, aunque no sean normales, terminan naturalizándose, o sea, se vuelven invisibles. Nos pasa, por ejemplo, con el tema de la violencia. Vivimos en una sociedad con un nivel de violencia social impresionante, pero a alguien le llama la atención que hoy en los noticieros se hable de homicidios, rapiñas, no sé, ataques violentos. Ya no nos llama la atención, como no nos llama la atención que mueran miles de personas en Gaza, o que en Haití ayer hayan matado 180 personas en un solo día. ¿Por qué? Porque la violencia social se ha naturalizado, se ha normalizado, se ha vuelto un elemento como absolutamente cotidiano y por ende se invisibiliza. También el otro día le hicimos una entrevista a Álvaro Pan, un periodista de Montevideo de M24, que él es presidente de la Confederación de Periodistas de Latinoamérica del Caribe. Y él decía que los periodistas de México, por ejemplo, decían, no, por suerte este año hemos mejorado y han sido 7 u 8 periodistas nada más que han matado en el año en México. Y lo tomaba como algo positivo eso, como que era algo alentador, ¿no? Y habían muerto 8 periodistas ese año. Sí, eso es un poco un síntoma de la tremenda locura en la que vivimos como sociedad. O sea, que alguien sostenga que solamente la muerte de 8 periodistas constituye un hecho positivo en sí mismo, como diciendo otros años fueron muchos más, porque ese es el mensaje, es un síntoma más de, bueno, esa es también una sociedad tremendamente violenta. Sí, claro. ¿no? Pero es un síntoma más de esta especie de locura absoluta en la que vivimos, en donde terminamos normalizando lo que en realidad debería ser anormal. Y Damián, lo que debería ser considerado una anomalía termina volviéndose una normalidad. Hay otro tema también ahí, que me parece que la normalización también va de la mano con la manipulación, porque esto que tú dices, la violencia se normaliza y ya no nos genera impacto, pero los mismos que normalizan la violencia, los medios de comunicación, también son capaces de despertar esas emociones de acuerdo a cómo editorializan la violencia, porque cuando ellos quieren que nosotros abandonemos ese casco de normalización, digamos, y nos conmovamos ante un hecho violento, lo pueden hacer y lo logran. Y generan una conmoción social detrás de la violencia. O sea, también de acuerdo a cómo se editorialice ese hecho violento, nos genera una conmoción o lo pasamos normalizado como común. Bueno, los medios de comunicación también ejercen su poder
imponiendo determinada visión de la verdad, ¿no? Sí, claro. Por eso yo, en cuanto Federico me invitó a participar de este espacio, le dije que sí, porque a mí me parece que es muy importante que podamos construir discursos alternativos a los discursos dominantes. Y una de las maneras de hacerlo es repensando sobre lo que los medios de comunicación no nos permiten pensar. Tenemos que aprender a construir discursos alternativos a los discursos comunicacionales que son homogeneizantes, que son los triunfantes, que son los discursos que salen de los grandes medios de comunicación. Y una manera alternativa de hacerlo, aunque sea muy modesta, aunque sea un pequeño granito de arena, es hacerlo a través, por ejemplo, de una radio que exponga los intereses, la perspectiva y la visión del mundo de los trabajadores, como es el caso de ustedes, por ejemplo. Por eso me pareció importante participar y dejar algún aporte muy, muy humilde acerca de estas cuestiones sobre las que habitualmente no pensamos, no reflexionamos, porque como dice Foucault, las hemos normalizado, pasaron a formar parte de la normalidad de los saberes existentes. Y nuestra función, me parece a mí, como es un poco grandilocuente, como intelectuales o como, en este caso, como profesor de filosofía, es colaborar para que las personas puedan pensar por sí mismas, no darles digerido lo que tienen que pensar, sino alentar el pensamiento crítico y propio. Y si les parece bien, ya que ustedes tocaron el tema de los medios de comunicación, un último textito de Foucault como medio para despedirnos y después vamos con el análisis que ustedes quieran hacer. Cuando Foucault reflexiona acerca de la relación entre la sensación de inseguridad, que era un poco lo que estábamos hablando recién, y el ejercicio del poder, él dice, miren qué interesante esto, cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuantos más crímenes hayan, más miedo tendrá la población. Y cuanto más miedo tenga la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, en las radios, en la televisión, en todos los países del mundo, sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una permanente novedad. Es tan interesante esto, ¿no? Porque la idea de Foucault, ¿cuál es? Él nos está planteando que en realidad ningún gobierno del mundo tiene interés en resolver el problema de la violencia de manera completa. ¿Y por qué no? Porque la existencia de ese pequeño peligro interno, o sea, la generación de esa sensación de inseguridad, es lo que alimenta el deseo de seguridad en la gente. O sea, el sistema de control policial, como le dice él, que no necesariamente tiene que ver con la policía, sino con estos mecanismos de vigilancia y control de los que hablábamos, ¿no? Las videocámaras de seguridad, esa especie de sensación de que tenemos que estar seguros porque el mundo es inseguro. Pero a ver, el mundo ha sido inseguro siempre. La vida es insegura por naturaleza, porque es frágil. Pero en realidad, a quienes detentan el poder, a quienes ejercen el poder, les resulta conveniente que la gente sienta miedo. Eso es lo que te quiere decir Foucault. Porque si la gente siente miedo, todo mecanismo de control estará justificado. Como decíamos hoy, sonríe, te estamos vigilando. Una cosa así es la idea de Foucault. Entonces, quienes ejercen el poder utilizan los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, como un instrumento para mantener esa llamita de la inseguridad siempre encendida, de manera tal que la gente vaya cediendo cada vez más privacidad y más libertad para sentirse, en teoría, ¿no?, un poco más segura. Y si tú me permites, y ya con esto, para no aburrir más, nos estaríamos yendo, tengo aquí delante de mí un textito que me gustaría leerles de un escritor argentino muy conocido que se llama Ernesto Sábato, que escribió un libro que se llama La Resistencia, y miren ustedes la facilidad expresiva con la que Sábato explica qué es lo que ha pasado con nosotros en esta sociedad en la que vivimos. Mira lo que dice Sábato. Ahora la humanidad carece de ocios, en buena parte porque nos hemos acostumbrado a medir el tiempo de modo utilitario, es decir, en términos de producción. Antes, los hombres trabajaban a un nivel más humano, frecuentemente en oficios y artesanías, y mientras lo hacían, conversaban entre ellos. Eran más libres que el hombre de hoy, que es incapaz de resistirse a la televisión. Ellos podían descansar en las siestas, o jugar a la taba con los amigos. De aquel entonces recuerdo esa frase tan cotidiana en aquellas épocas. Venga, amigo, vamos a jugar un rato a los naipes, para matar el tiempo, no más.
algo tan inconcebible para nosotros hoy. Momentos en que la gente se reunía a tomar mate, mientras contemplaba el atardecer, sentados en los bancos que las casas solían tener al frente, por el lado de las galerías. Y cuando el sol se hundía en el horizonte, mientras los pájaros terminaban de acomodarse en sus nidos, la tierra hacía un largo silencio y los hombres ensimismados parecían preguntarse sobre el sentido de la vida y de la muerte. Eso dice don Ernesto Sábato, que nos muestra un poco cómo han venido cambiando las cosas, ¿no? Y cómo el mundo en el que vivimos entró en una especie de locura absoluta de medir el tiempo exclusivamente en términos de trabajo, de dinero y de producción. Y eso es lo que termina generando, compañeros y compañeras, es gente que cree que todo se compra y se vende, que todo depende de la plata, que cuanto más se tiene, más se es, y en esa locura, lamentablemente, vamos, en esa especie de bicicleta en la que el sistema nos lleva enganchados, convencidos y convenciéndonos de que no somos personas sino máquinas. La Clase Radio.